Bienvenido a Blendflix, yo soy Alan y en esta serie de videos te voy a enseñar a realizar desde cero un reproductor de audio y para ello vamos a utilizar técnicas sencillas, básicas, tanto de modelado de superficies duras o hard surface como de modelado no destructivo, por lo tanto vamos a utilizar prácticamente para todo modificadores. Es muy importante que para seguir esta serie de videos sepas moverte cómodamente en una escena 3D, que entiendas lo que es una vista frontal, lateral, superior, ortogonal, de perspectiva, que sepas cambiar la vista de sólido, la vista de wireframe, hacer selecciones de loops dentro de modo edición, de que puedas seleccionar un loop de polígonos o de aristas o de vértices, que entiendas la diferencia entre estos tres elementos de un modelo 3D y bueno, que sepas también crear modificadores, aunque esto es lo que vamos a ver nosotros más a detalle durante este pequeño curso. Si aún no tienes muy entendidos este tipo de herramientas y de conceptos, bueno, en el canal voy a estar compartiendo próximamente pequeños videos donde te voy a enseñar a utilizar estas herramientas y a que entiendas estos conceptos básicos de Blender. Y también te dejo una descripción, un link en la descripción de este video donde vas a poder ir a mi curso básico de Blender y bueno, si te interesa ahí podrás checar el temario, los requisitos y todo lo que necesitas saber acerca de este curso de iniciación a Blender. Bueno, pues vamos a iniciar con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es crear un cubo. Y vamos a hacer que este centro del objeto quede en esta parte del cubo. De hecho, lo que vamos a mover es el cubo y el centro de nuestro objeto se va a quedar aquí donde está. Para ello vamos a modo edición. Voy a prender esta opción del programa para que puedas ver en esta parte las teclas que estoy presionando y qué botones del mouse estoy presionando también. ¿Ok? Entonces desde nuestra vista lateral vamos a mover el cubo a esta parte y listo, ya tenemos el centro de nuestro objeto aquí. Ahora vamos a cambiar sus medidas. En X vamos a hacerla de 20 centímetros, en Y vamos a hacerlo de 6 centímetros y en Z vamos a hacerlo de 8 centímetros. ¿Ok? Reseteamos la escala y la rotación de nuestro objeto y ya tenemos la base sobre la que vamos a estar trabajando. Ok, vamos a modo edición, seleccionamos estas dos caras, la frontal y la posterior, y las borramos, solo las caras. Ok, seleccionamos esta arista y esta arista, que son esta y esta las que tenemos seleccionadas, y en esta parte, en este menú que está aparece con la tecla N de nuestro teclado, donde dice Edges Data, vamos a ponerle 1 Bevel Weight. Vamos a la sección de modificadores, agregamos un bevel y lo que vamos a hacer es darle la curvatura básica a la base de nuestro objeto. En el método vamos a seleccionar justo Weight, ¿okay? Para ocupar estas dos aristas que tenemos aquí. Vamos a darle 1 centímetro en el amount, es decir, el radio va a ser o el diámetro va a ser de 1 centímetro y vamos a ponerle 10 segmentos, ¿ok? Y ya tenemos la curvatura. Lo que quiero es que se replique de este lado todo lo que estoy haciendo del lado derecho para no trabajar doble, así que selecciono esta cara y me la llevo al centro de mi objeto, de mi escena, ¿ok? Y lo que voy a hacer es borrar la cara para poder agregar un mirror que está en esta parte, y ahora sí todo lo que yo haga del lado derecho se va a replicar en el lado izquierdo. Ok, este mirror lo podemos dejar hasta arriba en el stack de modificadores para tenerlo mejor ubicado. No te olvides de estar guardando constantemente tu escena, porque pues sabemos que cualquier cosa puede suceder, así que vamos a salvar, listo, y vamos a continuar. Ya tengo la curvatura básica, ahora quiero darle profundidad, quiero darle un volumen.
Así que voy a mis modificadores, selecciono Solidify y en Thickness vamos a darle 4 milímetros. Y por el momento lo dejamos así, no necesitamos hacerle más a este modificador. Vamos a agregar un segundo bevel y este nos va a servir para generar un biselado en todos los contornos de nuestro objeto y de esta manera darle mayor realismo. Una vez que empecemos a poner luces, nos va a detectar todos estos brillos a la hora de hacer el render. Eso le da mayor realismo a nuestras escenas. Así que dejamos seleccionado Edges. En el método vamos a poner ángulo, vamos a seleccionar Segments y vamos a poner 4, y en Amount vamos a poner 0.6 milímetros. Ok, y ya tengo este biselado que nos va a ayudar a generar este tipo de brillos como el que vemos aquí. Ok, lo que tenemos que hacer por último es en la pestaña de Shading apretar Harden Normals. Nos aparece aquí una leyenda porque tenemos que dar clic derecho en nuestro objeto. Vamos a poner Shade Smooth para suavizarlo. Y en este menú vamos en la pestaña Normals a activar la opción Auto Smooth. ¿Ok? Si das clic derecho sobre esta opción o cualquier opción que quieras dentro de Blender, das clic derecho y puedes asignar esa opción a un menú de favoritos que se va a activar cuando tú aprietes la letra Q. Yo ya lo tengo activado, esta opción yo la tengo activada con mi letra Q. Aquí en tu caso diría Add to Quick Favorites, aquí dice Remove porque yo ya lo tengo asignado, pero bueno, si quieres tenerlo en ese menú rápido tienes que dar a clic derecho y seleccionar esta opción. Ok, entonces cada que veas que aparece este menú en mi computadora, tú tienes que o ir a esta parte o asignar ese shortcut. Ok, y ya tenemos de momento la base de nuestra bocina. Vamos a empezar a crear las tapas, la tapa frontal y la tapa posterior, que son básicamente lo mismo. Para ello vamos a duplicar este mismo objeto y vamos a utilizar esa base. Ok, damos clic en Escape para que se quede ahí donde está. Vamos a apagar estos 3 modificadores por el momento. Solo nos quedamos con Mirror. Entramos a modo edición. Regresemos a modo objeto y quiero enseñarles algo. Aquí tenemos 2 objetos solapados y estar trabajando con los mismos es un poco complicado visualmente. Si tú quieres aislar un objeto, puedes seleccionarlo y apretar la diagonal de tu teclado numérico y solo vas a ver de momento esa parte. Cuando lo vuelvas a apretar, regresas a ver todos los objetos. ¿Ok? Eso también lo ocupo mucho, así que es una buena opción, es importante que lo tengas en cuenta. Ok, vamos a modo edición, seleccionamos los vértices de adelante, son estos, y los borramos, solo los vértices. Ok, y entonces nos quedan estos. Seleccionamos todo con A, apretamos F para crear una cara. Regresamos ahora sí a ver todos nuestros objetos con la diagonal y vamos a subir, vamos a utilizar mucho durante todo el curso el movernos con la tecla G sobre algún eje en específico, ya sea X, Y o Z, pero para que las medidas queden exactas vamos a dejar apretada la tecla Control para que se ajuste automáticamente a las medidas. Es muy importante porque de pronto los modificadores tienden a tener valores muy exactos y si nos pasamos incluso por milímetros ya no nos queda bien la curvatura o cosas así. Ahorita lo vas a ver justo en este ejemplo. Entonces lo teníamos aquí, entonces vamos a apretar G y Z para movernos en el eje vertical y con control apretado lo ponemos justo en esta intersección con el contorno de nuestro objeto. Ok, queda aquí la tapa justo donde termina nuestro objeto. Ok, regresamos a modo edición. Ahora seleccionamos estos vértices de arriba y hacemos lo mismo. G, Z, apretamos control y nos vamos hacia abajo justo en la intersección de esta parte de nuestro objeto, y lo mismo con los vértices laterales, solo que ahora apretamos G y X para movernos en el eje lateral y con control
vamos a movernos hasta esta parte, ok, y entonces ya tengo perfectamente alineados mis vértices con este otro objeto. Ahora sí vamos a darle la curvatura que queremos. Apretamos el primer bevel, nos vamos a la opción vértices, ok, ya no queremos los edges sino los vértices. Entramos a modo edición y si te das cuenta, aquí lo que va a realizar es que nos va a generar un bevel en todos nuestros vértices, tanto en estos como en estos de afuera. Yo lo que quiero es que solo lo haga en estos, entonces selecciono estos dos y donde dice Vertices Data, Min Bevel Weight, vamos a ponerle 1, ok, y ahí tenemos ya el valor de la curvatura solo para estos dos vértices. Ya nada más tenemos que ajustar la medida. En lugar de 1 centímetro vamos a ponerle me parece que son 6 milímetros, vamos a ver, sí, 6 milímetros, y nos respeta perfectamente la curvatura. Por eso te digo que es muy importante que todos tus vértices y tus aristas, tus caras estén perfectamente alineadas. Si yo hubiera puesto esta un poquito más para acá, a lo mejor esta curva ya no me queda y esta sí. Entonces por eso es muy importante que respetemos justamente la medida de los vértices, y para eso los vamos a mover, acuérdate, con control, ok, vértices, aristas o caras, todo lo vamos a mover dejando presionada la tecla control. Ok, ya tenemos hecha la tapa. Ahora vamos a darle un poquito de profundidad. Para ello vamos a encender el Solidify. Vamos a poner en offset de -1, vamos a ponerle 1 para que lo haga hacia el otro lado, es decir, hacia adentro. Y el último bevel, que es el que estábamos utilizando para el biselado, vamos a encenderlo. Y yo voy a reducir un poquito aquí. Este objeto, acuérdense que teníamos 6 milímetros de biselado. Aquí le voy a dar tal vez 0.4 milímetros. 0.4 milímetros de biselado. Perdón, estoy moviendo segmentos. 0.4 milímetros. Ok. Y entonces vemos que el biselado de la tapa es mucho más pequeño que el biselado de la base de nuestro objeto, del contorno, ¿ok? Del marco. Y esta misma tapa la vamos a duplicar y la vamos a poner en la parte frontal. Para ello apretamos Shift D, apretamos Escape para que se quede en ese lado, y vamos a apretar R y Z para rotar solo sobre el eje Z, y apretamos 180 grados. Queremos rotarla a 180 grados. Ahora desde la vista lateral me la llevo sobre Y, acuérdate, G, Y, apretamos control para que quede justamente en esta parte. Y ya tenemos el marco de nuestro objeto, la tapa frontal y la tapa posterior de nuestro objeto. Ok. Lo que vamos a hacer a continuación es crear un corte en esta parte, que es donde vamos a poner los botones de nuestro objeto. Para ello vamos a utilizar booleanos. Lo primero que vamos a hacer es crear otro cubo. Acuérdate, vamos a poner el centro de nuestro objeto. En esta ocasión quiero que quede en esta parte. En lugar de mover el centro, movemos el objeto. Modo edición desde nuestra vista lateral. G y Z, una vez más con control nos vamos hacia arriba y listo, tengo el centro de mi objeto en esta parte del cubo. Ahora la vista frontal vamos a subirlo y vamos a colocar el centro de nuestro objeto más o menos aquí, a la mitad del marco de nuestro objeto. ¿Ok? Aquí queda a la mitad la base de ese cubo, que es con el que vamos a cortar. Y en las medidas le vamos a poner sobre X 8 centímetros, en Y le vamos a poner 2 centímetros y en Z le vamos a poner, puede ser un centímetro. ¿Ok? La de Z ahorita no nos va a importar demasiado, pero dejémosla en 1 centímetro.
Listo, este es el objeto que va a hacer el corte en esta parte. Solamente tengo que moverlo al centro de mi objeto con G y Y. Acuérdate, siempre apretando control y listo. Reseteamos la rotación y la escala de nuestro objeto. Si no está reseteado a la hora de usar Solidifies, Bevels o todo este tipo de modificadores, va a empezar a hacer cosas extrañas, así que siempre tienes que resetear la medida y la rotación de tus objetos. Aquí te dice si este por ejemplo estuviera así o más abajo, tienes que resetearlo, ¿ok? Siempre ten en cuenta que sobre todo tu escala debe de tener 1, 1, 1 sobre los 3 ejes, ok. Entonces vamos a seleccionar el marco de nuestro objeto. Vamos a agregar un booleano. Ok. Seleccionamos la opción en Solver, la opción que dice Fast, que es el algoritmo antiguo de antes de Blender 291. Con el gotero en Object vamos a seleccionar ese objeto al que queremos utilizar para realizar el booleano. Y por el momento lo podemos dejar así. Aquí no se ve aún nada porque tenemos este objeto que está tapándonos la vista. Para eso vamos a ir a esta opción, a este menú, el cuadrito anaranjado, es propiedades de objeto, y hay una opción que dice Viewport Display. Ok, vamos a seleccionar esa pestaña de Viewport Display. Y donde dice Display As, ahorita dice Textured, vamos a cambiarlo a Wire por el momento. Entonces solo vamos a ver los bordes del objeto, pero no vamos a ver las caras, y de esta manera podemos ver el corte que se hizo a nuestro objeto. De igual manera yo esto lo tengo asignado a un shortcut, yo lo tengo con la tecla D. Entonces yo ya no voy a estar yendo a este menú para que el tutorial no se haga tan lento, pero siempre que veas que aquí cambio entre Wire o Solid, Texture, tú tienes que ir a esta opción. ¿Ok? Seleccionamos nuevamente nuestro objeto booleano, entramos a modo edición y vamos a seleccionar estas 4 aristas con control A. Recuerda que seleccionamos un anillo de caras o de aristas. Entonces control A, selecciono estas aristas. Y en Bevel Weight, como ya lo habíamos hecho con este objeto, vamos a ponerle 1. Vamos a agregar en modificadores un bevel, un biselado. En método, obviamente vamos a poner weight. Vamos a ponerle 10 segmentos y vamos a poner por el momento 1 centímetro. A ver cómo funciona ahí. No, vamos a poner 6 milímetros. Una curva más pequeña. 6 milímetros. Ok, creo que ya por ahí se ve un poquito mejor. Creo que yo lo voy a dejar así. Si quieres ocultar estos objetos, puedes seleccionarlo y apretar la tecla H y lo ocultas momentáneamente. A mí me gusta como se ve ahí. Para volver a sacar ese objeto que acabas de ocultar, aprietas Alt H y vuelve a aparecer. Vamos a ponerle 4 milímetros. Bueno, yo lo voy a poner de 4 milímetros. Lo puedes dejar tú de 6 o de la medida que quieras. Y ya tenemos este objeto, ¿ok? Este corte. Lo que sigue es crear los botones. De momento vamos a utilizar este mismo objeto que ya tenemos para crear los botones, pero para no hacernos bolas con tantos objetos vamos a renombrarlos. Si apretamos F2 con el objeto seleccionado, a este le podemos poner corte o booleano. Vamos a ponerle bool botones, ¿no? Para saber botones. Este F2 vamos a ponerle marco. Este objeto F2 vamos a ponerle tapa frontal. A este otro objeto vamos a ponerle tapa posterior o tapa back. Vamos a ponerle
porque vamos a empezar a tener más y más objetos y al rato ya no vamos a saber qué hace cada uno. Ok, vamos a seleccionar el con el que usamos el corte, Shift D para duplicarlo y Escape para dejarlo ahí donde está. Vamos a renombrarlo de una vez, vamos a ponerle botón 01, porque creo que vamos a hacer varios. Y vamos a empezar modificando las medidas aquí. En este menú vamos a poner en X 1.4 centímetros. En Y vamos a poner 0.6 centímetros. Creo que está muy corto. Vamos a poner 8 milímetros. Sí, creo que me gusta más de 8 milímetros. 1 centímetro incluso podríamos dejar. Sí. Y en Z vamos a poner una altura de 4 milímetros. Ok. Sí, se ve bien así. Acuérdate de resetear la escala. En este caso no movimos la rotación, pero bueno, podemos resetear, podemos seleccionar esta opción y va a resetear todo. Nada más que ahora está muy redondito, así que vamos a reducir el amount del bevel, vamos a poner 2 milímetros. Listo. Ahora desde nuestra vista superior vamos a acomodar este botón, vamos a moverlo sobre X, acuérdate siempre apretando control. Vamos a ponerlo a esta distancia, agregamos un mirror y para hacer que ese mirror quede, ese objeto quede de este lado con el modificador de mirror, ahorita no vemos nada porque el centro de nuestro objeto está justo aquí. Ok, entonces vamos a utilizar otro centro solo para el objeto mirror. Entonces en este modificador voy a cerrar por el momento bevel. Dentro de mirror, donde dice mirror object, vamos a seleccionar el gotero y vamos a seleccionar el marco de nuestro reproductor, y ahora vemos que está tomando el centro de ese objeto que está aquí para a partir de ahí hacer un espejo. Ok, ya tengo entonces los dos botones laterales y lo único que tengo que hacer es Shift D para duplicar, aprieto X para moverme solo en el eje lateral, solo en el eje X, y con control apretado voy moviendo mis botones hasta que tenga la misma distancia entre los cuatro, que me parece que es ahí. Ok, ya están perfectamente alineados. Estamos viendo que solo se ven los contornos porque acuérdense que en este booleano teníamos agregada esta opción solo de booleanos, así que selecciono, yo voy a usar el shortcut, regresamos a texture y lo mismo con este. Recuerda que esa opción tú la tienes en este icono, en viewport display, display as, y aquí le pones texture. Ok, listo. Pues en este primer video hemos terminado las proporciones básicas de nuestro reproductor de audio. Tenemos el marco, tenemos las dos tapas, tenemos el corte donde van nuestros botones, y en el siguiente video te voy a explicar cómo darle a esta tapa un look como de perforado. Vamos a hacer algunas operaciones ahí un poquito más complejas. Es importante que sepas manejar bien el modo edición de tus objetos. Y bueno, vamos a crear un par de detalles más para nuestra bocina. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Y después vamos a empezar a agregar materiales a cada parte de nuestro objeto, un esquema básico de iluminación, y vamos a generar un par de renders, uno con Eevee y uno con Cycles, para que puedas ver las diferencias. Muchísimas gracias por ver este primer video de este mini curso, y si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Ahí voy a estar compartiendo más contenido como este, y visita la descripción de mi video, donde voy a dejar el link a mi curso de Blender básico por si te interesa aprender mucho más en profundidad este tipo de herramientas. Muchas gracias, nos vemos.